Muy bien, antes de empezar este video, quiero informarles que esta historia no es mía. Como siempre dejo el autor en la descripción. Yo solo me encargo de subir los capítulos aquí en YouTube. Así que, sin más información, los dejo ver la siguiente historia. El ninja gorila zorrudo de Sainan High capítulo 2. Crecimiento y descubrimientos, P1 -15 años antes del canon, Kusina se estaba retorciendo en las sábanas de la cama mientras dormía, había dormido plácidamente toda la noche, disfrutando del gusto de descansar después de una larga noche de estrés, peleas y continuas casi perdidas de su hermoso Sochi, ahora la hermosa mujer pelirroja tenía un sueño muy feliz, demostrado porque en su rostro todo el tiempo tenía una sonrisa boba, pero ¿en qué estaba soñando? Ejejeje, ramen ven, solo quiero comerte, ñam, ñam sí, soñaba con lo que casi todo Uzumaki sueña, un mundo de ramen, esto lo hacía mientras agarraba una almohada y la mordisqueaba pensando que era el ramen que había estado persiguiendo. Mientras hacía esto se empezaba a dar vueltas en la cama en dirección al lado donde se encontraba la cuna de su hijo sin darse cuenta, y cuando llegó a la orilla de la cama pasó lo que a muchos, la ley de la gravedad actuó y cayó de cara al suelo, despertando de paso de forma efectiva a la última Uzumaki mujer y al Uzumaki menor, este último el cual se levantó y quitó sus cobijas para dirigirse a la dirección del sonido, que lo despertó de su sueño de bebé. Al llegar a la orilla de su cuna y ver entre los barrotes, encontró la causa del sonido, una Kusina sentada en el suelo que se sobaba su cara roja por el golpe al caer de la cama. Naruto miró la cara roja de su madre, la cual al parecerle chistosa, empezó a reír y a aplaudir a costa de su madre adolorida. Kusina, notando las risas, se dio vuelta para encontrar el origen de las burlas y acallarla con una buena tunda en la cabeza en su modo habanero sangriento, o así fue hasta que vio de quién venían las risas, su corazón se saltó un latido al ver por primera vez bien a su hijo sin el cansancio de por medio, ahí en una pequeña cuna balanceable estaba su pequeño sol rojo, aplaudiendo y riendo, posiblemente creyendo que había hecho que su cara terminara así para divertirlo. Por lo que, dejando su dolor a un lado y con sus energías recuperadas por una buena noche de sueño, se levantó de su posición sentada en el suelo y se acercó a la cuna donde estaba el pequeño Naruto, el cual mientras veía cómo se acercaba su madre, terminó acostado boca arriba sonriendo y riendo por ver a quien le dio la vida. La escena hizo sonreír de nuevo a Kusina, quien delicadamente tomó a su hijo en sus brazos. Minaru-chan se burla de su madre, eso me pone tan triste, dijo fingiendo estar herida, cosa que no le gustó a Naruto, por lo que tratando de hacer que sonreirá de nuevo trató de abrazar a su madre usando todo, sus brazos, piernas e incluso su cola. Kusina, notando esto, acercó a su hijo a su pecho, el cual este empezó a abrazar mientras su cola se enroscaba en el brazo derecho de su madre como si lo estuviera abrazando, cosa que le sacó una gran sonrisa a la pelirroja, y aguantando las inmensas ganas de gritar lo lindo que se veía su hijo solamente dijo, gracias por el abrazo mi pequeño Naru-chan, ya me siento mejor. Naruto, al escuchar la voz feliz de su mamá, levantó la cara para ver la sonrisa de su madre, para después lanzar una sonrisa que coincidía en intensidad con la suya. Se quedaron así un buen rato, solamente abrazándose y disfrutando del contacto entre ellos hasta que un ruido los alertó de algo. Gruñido, un gruñido que provino del estómago de ambos, dando a entender que tanto madre como hijo tenían hambre, cosa que les sacó una risa a ambos, por lo que sin perder tiempo se dirigieron primero a la cama donde con niño en brazos, Kusina se sentó, abriendo un poco el cierre de su vestido, liberó uno de sus senos, el cual acercó a la boca de Naruto, que instintivamente para conseguir la nutritiva leche, se prensó del pezón y comenzó a succionar, acción que duró unos 10 minutos. Una vez que se sintió satisfecho, Naruto liberó el pequeño botón, al momento Kusina metió de nuevo su seno en su vestido, para que de forma seguida y como le habían enseñado en el hospital levantara a su bebé para darle unas ligeras palmaditas en la espalda hasta que diera un pequeño eructo donde sacó el aire. Bien, el pequeño de mamá ya comió, ahora es mi turno, ¿acompañarás a tu hermosa Dasan a desayunar, Naru-chan? Fue la pregunta que le hizo con una voz infantil a su niño, que aún sin entender asintió tontamente. Kusina sonrió, y aún con Naruto en sus brazos se levantó y dirigió a la puerta de la habitación. Cuando salió por esta se dio por fin cuenta de algo, o más bien recordó algo. Que no estaba en su casa, lo supo porque cuando salió en la pared frente a ella había una foto donde estaba una joven pareja recién casada luciendo sus ropas de la ceremonia, a quien no reconocía, por lo que agregó una cosa más a su lista de cosas que hacer por hoy, darle las gracias a la pareja que los cuidó tanto a ella como a su hijo mientras estaba inconsciente y ocurría el desastre en la aldea.
Retomando el curso se dirigió al final del pasillo donde vio unas escaleras que supuso llevarían o al recibidor o a la sala. Bajó por las escaleras y se encontró como supuso en el recibidor de la casa. Hasta el momento no había notado nada raro o fuera de lo normal, además de que parece que esta fue una de las casas afortunadas que no fue ni destruida por las colas del Kyuubi o por la lava del Rey Mono, por lo que pensó que estaba en una casa alejada del centro de la aldea. Dejando sus divagaciones posó su mirada en la puerta a su izquierda, a la cual se dirigió. Pasando la puerta vio una sala normal, así como parte de un comedor y la entrada a la cocina. Al principio todo se veía normal, pero notó algo curioso en la sala de estar, en una pequeña repisa. ¿Qué es esa cosa? En ese mueble donde debería haber una televisión, en lugar del aparato en forma de caja al que estaba acostumbrada, había un objeto grande, pero delgado. En la parte de adelante tenía lo que parecía un cristal negro que ahora mostraba su reflejo y el de su hijo, N/A. No sé si en Japón ya tenían pantallas planas en ese tiempo, pero imaginemos que sí. Lo dejó de lado, el extraño aparato, a lo mejor y sea algo caro que le guste a esta familia, así que lo dejaría. Mientras se dirigía a la cocina, empezó a escuchar el familiar sonido de huevos fritos cocinándose. Le llegó el fantástico olor de pan tostado, huevo y especias. Cuando llegó a su destino lo saludó una mujer obviamente embarazada. Si la gran barriga de ella era algo para decir, que estaba cocinando un gran desayuno de huevos en diferentes presentaciones, estrellados, fritos, revueltos, enrollados, en tortilla, aunque podría haber jurado que también le llegó el olor de unos huevos fritos con mermelada de fresa y un poco de chocolate. ¿Antojo de embarazada? ¿Yo comía esas cosas? Se preguntó en su cabeza Kusina con un poco de asco al darse cuenta de la clase de cosas que posiblemente estuvo comiendo mientras cargaba en su vientre a su pequeño remolino. Cuando estuvo segura de que no había peligro de que se quemara por la sartén después de que la mujer apagara la sartén, Kusina estaba dispuesta a darse a conocer, pero Naruto se adelantó a sus planes. Gaara, Abuga N/A. Qué realistas mis sonidos de bebé, ¿verdad? Jajaja, fueron los alegres ruidos que salieron del pequeño Naruto después de ver a la linda y amable mujer de pelo naranja que lo cuidó el día anterior. Tales ruidos hicieron que Ringo se diera la vuelta después de dejar el último plato de huevos con mermelada, chocolate y chispas, obviamente su desayuno, y al darse la vuelta se encontró a la mujer pelirroja sostenido a un inquieto Naruto, lo cual era un poco sorprendente. La mujer mostraba un caso serio de agotamiento. Además notó que el niño era posiblemente recién nacido por lo pequeño que era, aunque tenía mucha energía. Si sus risas y agitación eran una pista, lo que le daba la acertada idea de que la mujer el día anterior estuvo en labor de parto, y que se pudiera parar después de eso era francamente impresionante. Hola, veo que por fin despiertas. Nos asustaste a mi esposo y a mí después de que te desmayaste en ese parque. ¿Estás bien? Fue la pregunta de Ringo después de dejar sus pensamientos para más tarde. Te trajimos a nuestra casa después de que te desmayaste porque no encontramos ningún tipo de identificación. Kusina asintió con agradecimiento. Sí, ahora estoy mejor, gracias por recibirme en su casa y cuidarme y a mi lindo Naru-chan, dijo, para tomar a su hijo y con su boca soplarle en la barriguita causando muchas risas del dúo pelirrojo. Ringo se quedó viendo la interacción entre madre e hijo, no pudiendo formularse una pregunta. ¿Seremos así de unidos mi niño y yo? Se preguntó mientras se acariciaba la barriga donde crecía una nueva vida. Perdona mis modales, me presento, soy Kusina Uzumaki, y esta pequeña bola de energía es mi hijo. Naruto Uzumaki se presentó después de dejar de hacerle cosquillas a su hijo. Ringo asintió con una sonrisa. Mucho gusto Uzumaki-san, mi nombre es Ringo, Iki Ringo, pero puedes llamarme Ringo, se presentó igualmente de forma amable la pelinaranja. Pues un placer Ringo, y dime Kusina, no hacen falta las formalidades después de que me hayas ayudado. Después de todo, después del ataque a la aldea no creo que haya sido fácil traerme hasta aquí con todo el caos, declaró aún creyendo que estaba en la aldea de la hoja, sin notar aún la falta de chakra de este nuevo mundo, mientras se concentraba en la felicidad de tener a su niño en brazos, y la gratitud que le quería dar a sus benefactores. Ringo miró extrañada a la mujer, no recordaba ningún ataque en la ciudad, ni de terroristas o algo parecido, y que llamara a la ciudad aldea le parecía aún más extraño. Disculpa Kusina-san, pero ¿de qué ataque está hablando?
No recuerdo que hayan pasado un ataque resistente en la ciudad, ni han hablado de uno en las noticias. Esto tomó un poco desprevenida a la Uzumaki. Después de todo, ¿cómo sería posible que esta mujer no pudiera ver un gigantesco zorro de 9 colas que crea tornados y terremotos con sus colas, y a un gran gorila de color verde y rojo que lanza lava por la boca, ambos del tamaño de montañas? Eso no es algo que uno simplemente pierda de vista, y era más que obvio que no pasarían algo así en las noticias. Primero tendría que empezar a reconstruir la ciudad, y pues todos sabrían de eso. ¿No? ¿Acaso no vieron al zorro y gorilas gigantes destruir la aldea? Preguntó, empezando a notar algo en el ambiente que había pasado por alto antes. Disculpa, pero ¿de qué aldea hablas? La has mencionado un par de veces, pero estamos ahora en la ciudad N/A. No recuerdo el nombre de la ciudad de Tolobru. Si alguien sabe cuál es, me lo dice en los comentarios, por favor. Gracias. ¿Está en alguna otra prefectura de Japón? Preguntó con curiosidad Ringo. ¿Japón? Preguntó Kusina con un pequeño ceño fruncido en su cara, seguido de empezar a escanear el ambiente de esta llamada ciudad usando sus habilidades de sensor que tiene naturalmente como Uzumaki. Y cuando lo hace sus ojos se abren en estado de shock. ¿La razón? No siente chakra de shinobis, solo siente chakras de civiles a varios kilómetros. Ringo ve la cara de Kusina y estaba a punto de decir algo, pero pasaron dos cosas que no espero. Primero, ¿puedes cargarlo por mí un minuto? Fue la pregunta de Kusina mientras le entregaba rápida, pero cuidadosamente a la vez a Naruto, y segundo, salió corriendo a niveles que ningún humano debería poder siquiera rozar, parpadeando un par de veces para entender lo que había pasado, hasta que algo la sacó de su ensoñación. Ese era algo peludo que le estaba acariciando la barbilla. Bajando la mirada miró algo que la dejó aún más conmocionada. Una larga cola como de mono con un pelaje de color rojo, aunque en sí la cola no fue lo que le causó la conmoción, o por lo menos no del todo. Lo que lo causó fue de quién era la cola, pues ahora que lo tenía sin sus mantas, se veía claramente cómo salía de la parte de atrás de la espalda de Naruto, justo por el coxis. Estaba a punto de decir algo, pero un grito la detuvo, y sintiendo que era algo que el pequeño en sus brazos no debía escucharlo, posó rápidamente en la mesa de la cocina y tapóse pequeños oídos, para segundos después confirmar su teoría. ¿Qué carajo? ¿Dónde diablos terminamos? Fue el muy alto y llamativo grito de Kusina cuando salió y vio la gran ciudad a su alrededor en vez de la aldea. Ringo sabía que habría muchas explicaciones que dar o recibir y que posiblemente algunas de esas serían un poco fantásticas por alguna razón. Menos una hora después del desayuno, Kusina, después de pasar por el shock inicial, entró a la casa y dijo a la aún dubitativa Ringo que explicaría todo después del desayuno, lo cual tomó cerca de una media hora, y ahora estaba aquí en la sala de la casa, junto con Ringo y su recién sacado de su estudio en casa Saibai, después de explicar todo, desde lo que era, o sea, una kunoichi con superpoderes que incluyen incluso cadenas de energía pura para sellar lo que sea, de dónde era, la posible razón de que estén aquí en posiblemente otro mundo o dimensión, y por qué posiblemente Naruto tenía tanto marcas de bigotes en las mejillas y una cola de mono. Esto mientras que el infante daba vueltas en el suelo gateando tratando de atrapar su cola, cosa que les pareció muy tierno a todos, en especial al dúo de mujeres, que les tomó mucha fuerza de voluntad el no dejar de dar barra escuchar la explicación para asfixiarlo en un abrazo mortal mientras gritaban lo lindo que se veía. Aunque uno se preguntaría por qué una supuesta kunoichi, ninjas entrenados para asesinar y guardar sus secretos, celosamente le diría esto a la pareja tan fácilmente. Sencillo, sus habilidades de sensor de Uzumaki le permitían saber que no eran un peligro para ella aunque les contara sus secretos, pues no sentía malicia de ellos, solo sentían más que nada asombro y curiosidad, además de que se lo debía por haberlos cuidado a ella y su hijo cuando estaban inconscientes, cuando bien pudieron dejarlos en el parque, o vender a su hijo seguido de sus órganos, u obligarla a que se prostituya para dejar a su hijo en paz, si la imaginación de Kusina a veces iba muy lejos. Terminó la explicación y un silencio cayó en la sala, solamente interrumpida por las continuas risas e intentos de cazar su cola de Naruto. Es una gran historia y todo, es más, creo que la podría usar para un manga nuevo, pero siendo sinceros, es muy difícil de creer una historia de esas. El primero en hablar fue Saibai, con algo de escepticismo, aunque bueno, en realidad ¿quién no estaría así después de escuchar una historia como esa? Supongo que sí, es un poco difícil de creer algo así. ¿Qué tal una prueba de mis poderes? A ver qué uso. Ya sé. Después de meditarlo un poco, se levantó y miró fijamente a Ringo, estudiando sus facciones y ropa. Disculpa Kusina-san, ¿qué está haciendo? Preguntó con un poco de curiosidad al ser observada tan fijamente desde varias direcciones.
Kusina sonrió, se alejó un poco de la pareja al otro sillón, y usando un signo extraño formado por sus manos dijo en Genojutsu. Jutsu de transformación N/A. Creo que así va la traducción. Tras esas palabras una nube de humo cubrió la figura de Kusina, cosa que llamó la atención de todos, en especial de Naruto, que dejó momentáneamente de perseguir su cola para ver qué generó ese sonido de puff. Cuando el humo se disipó, la mandíbula de Saibai cayó, cuando a sus ojos apareció otra Ringo exactamente igual a la que tenía a su lado, incluso tenía la panza de 9 meses de embarazo de su esposa, y sus mismas ropas. Esta es una de mis muchas habilidades, básicamente puedo crear una ilusión con la cual puedo tomar el aspecto de otra persona, animal o incluso cosa que haya visto, siempre y cuando no sobrepase cierto tamaño, dijo para después cancelar el jutsu y con orgullo hinchar su ya grande pecho haciendo que se viera más grande. Bueno, supongo que eso lo hace más verídico, aunque aún hay partes que no puedo creer, comentó mirando discretamente a Naruto, que después del despliegue del simple jutsu de bajo rango tenía estrellitas en sus ojos mientras veía a su increíble madre, como lo de que tu niño tiene en su interior a 2 bestias gigantes capaces de destruir ciudades y controlar elementos es real, aunque no se preocupen, el sello los mantiene ahí. Entonces, espero que esto no haga que nos vean diferente a mí o Misochi, preguntó con un poco de temor de que estas buenas personas ahora rechazaran a ella o a su bebé por el miedo a lo que portaba, como muchos hicieron con ella, porque aunque una persona fuera buena, a veces el miedo era fuerte. Aunque sus preocupaciones salieron por la ventana cuando Saibai por fin tomó su en realidad típica actitud despreocupada para decir no te preocupes, en todo caso los hace más geniales a lo tu hijo lo hace un héroe por soportar algo como eso, dice mientras se levanta y levanta al niño en brazos para alzarlo haciendo que se ría, eres un héroe ¿verdad pequeñín? Ja 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 ja, aunque sus risas pararon cuando pasó algo inesperado para el pobre Saibai, resulta que después de 1 hora y 20 minutos de haber comido el llamado de la naturaleza tocó a la puerta de Naruto y este la dejó pasar. ¿El resultado? Un Saibai mojado con líquidos que no deberían ser nombrados. Naruto simplemente se rió de la cara conmocionada de Saibai mientras las otras 2 mujeres solo aguantaban las ganas de reírse. Sí, con estos 2 cerca, la vida de la familia Iki no sería para nada aburrida. Universo Naruto, Konoha. En ese mismo momento, Hiruzen Sarutobi, el Sandaime Hokage, estaba en su otra vez escritorio de Hokage, viendo las inmensas pilas de papeleo que habían en el escritorio que tenía que revisar y firmar. En silencio maldecía el primer ataque que ocurrió donde se involucraban a 2 Biju, este había costado cientos de miles de vida, tanto de ninjas como de civiles, donde incluso se podían agregar a 2 vidas que para él eran muy importantes. El primero de su amada esposa, Biwako Sarutobi, y el segundo fue su sucesor, el Yondaime Hokage, Minato Namikaze, el primero que según la autopsia había sido asesinada por un arma pulso cortante, lo que le da pie a iniciar una teoría, la cual fue que el posible atacante que trajo a las 2 bestias, primero atacó el lugar donde Kusina estaba dando a luz, para aprovechar que como iba a estar débil el sello por el nacimiento de la criatura liberaría al Kyuubi, y si este atacante estaba también enterado de cosas como esas, significaba que había un espía en la aldea. Su primer pensamiento fue directamente a su antiguo compañero de equipo Danzo Shimura. El hombre había estado siempre tras la posición de Hokage, alegando de que él sería una mejor opción para el puesto que cualquiera, y que él podría llevar a la aldea a la cima y hacerla la más poderosa de las aldeas, pero era muy belicista, y con poca moral, por lo que no dudaba que cuando no fue seleccionado para portar el sombrero, de nuevo, pudo haber vendido información sobre el evento con la esperanza de que o matara al cuarto, o que incluso le pudiera llevar una buena y nueva arma en forma de un niño de pelo rojo, pero como no tenía pruebas no podía acusarlo. Pasando sus pensamientos a la segunda persona importante para el que murió, el cuarto Hokage, se encontró su cuerpo en el claro en la cima del monte Hokage, pero había algo extraño en él, le faltaba un brazo, el derecho para ser más exacto. Cuando se vio se pensó que o el Yonbi o el Kyuubi le pudieron terminar arrancando el brazo de una mordida en un último intento de evitar ser sellados y se dejó así el asunto. Pero después de examinar el mismo el cuerpo llegó a 2 conclusiones, primero, que necesitaba a nuevos forenses porque los actuales necesitan seriamente volver a la escuela de medicina, y la segunda, que los Biju no hicieron esto es porque el brazo del Yondaime por lo que indica lo que queda del mismo fue cortado casi limpiamente por lo que parece bisturís de chakra. Esto se mostró porque el corte que se encontró mostraba un corte con restos de un chakra extraño al de Minato o los Biju, en él. Además, como dijo, el corte era muy limpio, solo parece que al final terminó el trabajo de forma apresurada. Si él, que no era médico, pudo notar esto, le sorprendió de una manera nada agradable que sus forenses no notaran esto.
Por tales razones puso de inmediato a un grupo de Jounin especialistas en investigaciones, a descubrir qué pasó con ese brazo, perdido. Aunque también hubo otro problema que tratar, la aparente desaparición tanto de Kushina y Naruto, ya que no se encontraban en ninguna parte, pareciera que se los había tragado la tierra, tanto el Consejo Civil como el ninja se enfurecieron por esto y solicitaron una inmediata búsqueda de los dos, en especial Danzo, pero por razones muy diferentes. El Consejo Civil porque querían que trajeran al nuevo Jinchuriki de la aldea para tratar de castigar al demonio por sus crímenes, o eso fue hasta que tanto el Consejo Shinobi como Sarutobi hartos de su ignorancia los callara, para seguidamente explicarles de la manera más fácil, simple y clara lo que era un Jinchuriki, y después de la explicación los concejales civiles vieron con nuevos ojos a la hora salvador y de alguna manera protector de la hoja, aunque no estuviera con ellos, razón por las que ahora pedían que se encontrara al par pelirrojo para darles la protección de la aldea y pues que los protegiera a ellos ahora que tenía a los Biju dentro. El Consejo Shinobi principalmente querían encontrarlo para saber que estaban bien tanto Naruto como Kushina, ya que Kushina era de la misma generación que varias de las cabezas de clan, así como amiga íntima de varios, además de que en cierta forma los dos eran de la realeza al pertenecer al casi extinto clan Uzumaki, un clan tan poderoso como lo eran los Senju Uchiha, y perteneciendo ambos a la línea directa de la familia real de este clan, y todos quieren que la realeza esté bien. Mientras que los ancianos del consejo querían a su arma perfecta de regreso. Y por último Danzo que al igual que todos quería que encontraran al par, pero con razones diferentes al resto. El hombre vendado y tuerto lo quería traer por dos razones, la primera quería de regreso porque sabía que en sí el niño y la madre serían elementos disuasorios para que otras aldeas no atacaran la aldea, el niño por el poder que poseía ahora teniendo dos de las criaturas más poderosas del planeta, y la madre que ya se sabía que tenía un poder que rivalizaba con un Kage, menor, pero al fin y al cabo un Kage, y que posiblemente sería de las pocas personas capaz de ayudar al niño a controlar a las bestias con sus sellos Uzumaki, además de que le gustaría a él mismo entrenarlo. Después de todo, nunca en la historia ha habido un shinobi como él, un Uzumaki, que de por sí ya crecen para ser ninjas excepcionales por sus inmensas reservas de chakra, su gran resistencia y vitalidad, su habilidad para hacer sellos de todo tipo, su regeneración mayor incluso del shinobi promedio y su línea de sangre, las cadenas de adamantina, cadenas hechas de chakra tan duraderas que incluso los Biju no son capaces de romperlas de inmediato. Sino que ahora también logró ser el primer Jinchuriki de dos Biju completos, y uno de ellos le dará una segunda línea de sangre y ton. Liberación de lava, junta todo eso junto con el chakra ilimitado que daría el tener dos Biju, y boom el ninja perfecto, y siendo sinceros, al hombre le gustaría entrenarlo y enseñarle un poco del amor y la devoción que le tiene a este pueblo, ahora normalmente uno se preguntaría por qué el cambio de actitud, del normalmente frío y calculador ninja, simple, vio el error de su camino y acciones. Después del ataque a la aldea, después de ver el daño que sus acciones causaron, a la misma aldea que siempre quiso proteger, y entendió que sus ideales tan torcidos fueron la causa de esto, eso y el pensamiento de que un ninja debe deshacerse de lo que lo hace diferente de máquinas o los kunais que usan, sus emociones, eran equivocados, muy equivocados, así que decidió tomar un cambio en su actuar, empezando reparando el daño que le causó a Naruto, eso sí, enseñándole a ser un ninja calculador de mente fría contra sus enemigos. ¿Qué? Estaba equivocado en sus ideales, pero nadie le quitaba la idea en realidad correcta de que un ninja debía ser frío y calculador en las misiones, y saber cómo manejar toda situación posible incluso las más extrañas e inverosímiles que pueda haber, y todas esas, fueron sus razones para pedir tan fervientemente que encontraran al Ichiko Uzumaki. Y debido a la insistencia de todo el consejo no le quedó otra a Hiruzen más que hacer un grupo de búsqueda para encontrarlos. Me estoy poniendo muy viejo para toda esta mierda. Suspirando de nuevo, Sarutobi estaba a punto de reanudar sus tareas de firmar el maldito papeleo, pero notó que no tenía tinta, así que buscando en su cajón sacó una caja de tinta, pero notó algo más, un pequeño cuaderno de Minato que tenía ahí para anotaciones importantes con respecto a su trabajo. El Sandaime, curioso de que su predecesor logró escribir en este, lo sacó, abrió y leyó la primer página. Nota de libro. Mi primer día como Hokage y ya tengo montañas de papeleo. Ahora veo por qué el viejo quería retirarse, pero me pregunto, ¿por qué no simplemente uso clones de sombra?
Es más rápido, y como los recuerdos me pasan a mí es como si los hubiera hecho yo. Sarutobi cerró el pequeño libro, lo puso de nuevo en el cajón de donde lo sacó y se recostó en su silla. Por un momento el lugar estuvo en silencio absoluto hasta que un ruido salió de los labios del viejo mono. Jejeje, jajajaja, una pequeña risa que luego se volvió una risa histérica, para seguidamente Kral golpear su cabeza en el escritorio de madera agrietándolo. Tantos años estuvo en el puesto de Hokage, era tan sabio e inteligente que recibió el nombre de el profesor y nunca se le ocurrió esa simple solución. Levantando la cabeza ligeramente con un chichón autoinfligido, dirigió su mirada a la foto de Minato. A veces odio tu inteligencia, Minato. Pudo jurar que vio a la foto del ojiazul sudar una gota estilo anime, pero bueno, ya no se podía hacer nada, simplemente se levantó, hizo 3 clones de sombra que dejó haciendo el papeleo, y se fue a acostar en el sofá donde empezó a leer un cierto libro de pastas naranjas. Sí, estaría usando este truco en lo que le queda de él estando en el cargo de Hokage, de nuevo. Menos 3 años después, residencia Iki. 2 años habían pasado desde que la pequeña pero feliz familia de 2 integrantes con cabellera pelirroja llegaron a este mundo. Al principio Kusina quería encontrar una forma de regresar a su mundo original para que sus Ochi pudieran vivir en la aldea que su padre quiso proteger con tanta devoción. Pero lo pensó mejor, llegando a la conclusión de que no era la mejor opción, es decir, estaba casi segura que por lo menos más de la mitad, si no es que toda la población, se enteraría del estado de Jinchuriki de su niño, y era casi seguro de que usarían eso como una excusa para atacarlo y desahogarse por las pérdidas que sufrieron, un futuro que no quería para su hijo, así que se quedaron en este nuevo mundo. ¿Universo? ¿Dimensión? Bueno, lo que fuera este lugar. Obviamente al tener que quedarse tuvieron que adaptarse al lugar, cosa más fácil de lo que parecía, en especial para Naruto, que como no conocía nada más su cerebro aprendía las cosas de este lugar fácilmente. También ayudó grandemente que el lugar donde llegaron, Japón, según dijo Ringo que se llamaba, por alguna extraña razón hablaban el mismo idioma, por lo que solo tuvo que acostumbrarse a las nuevas comodidades que ofrecía el lugar, televisiones más grandes, transportes más sofisticados, etc. Aunque eso sí, no dejó descuidado su entrenamiento de shinobi, no quería oxidarse, llámalo paranoia, pero su entrenamiento le enseñó que nunca hay que confiarse, y siempre estar preparado por si hay una pelea con alguien muy poderoso, por lo que también ya estaba formulando planes para entrenar a su hijo en las artes shinobi, porque su instinto de madre le decía que él quería aprender estas artes, aunque no hubiera la necesidad, pero su instinto también le decía que posiblemente sí lo necesitaría en el futuro. Su instinto estaba muy hablador últimamente. Mandó esos pensamientos al fondo de su mente para ver la escena que se desarrollaba frente a ella, en el patio de la residencia Iki, donde se encontraba para la visita de juegos de su hijo con la hija de Ringo. Se podían ver a 2 niños jugando a las atrapadas. Los 2 parecían tener 3 años, uno era un niño con el pelo rojo y puntiagudo, ojos azules, vestía con una playera blanca con un remolino rojo, pantalones cortos negros, tenía 3 marcas en cada mejilla como si de bigotes se tratara, y una larga cola roja como de mono. Junto a él había una niña que tenía el pelo naranja, como el niño su cabello estaba muy alborotado y puntiagudo, tenía ojos cafés y llevaba un lindo vestido de verano con flores. Ambos estaban descalzos jugando en el patio trasero. Estos eran un Naruto de 2 años, y la hija que tuvo Ringo unos días después de que llegaran a este mundo, su nombre, Riko Iki, y una de las muchas amigas de Naruto. Jajaja, no me alcanzas, Riko, dijo Naruto con un pequeño acento que demostraba que aún tenía problemas con las palabras mientras corría por el patio con una Riko algo cansada detrás. Espella, solo que yo acariciar tu gola, fue la respuesta de la cansada Riko, que como Naruto aún tenía problemas con las palabras por su joven edad. La persecución se detuvo cuando pasó 2 cosas. Primero, Naruto, usando su cola y manos maestramente, como si fueran movimientos practicados de un mono, subió un árbol que estaba empezando a perder sus hojas por la época. Esto preocupó un poco a Kusina, ya que, aunque Naruto era muy bueno trepando, el corazón de una madre siempre se preocupa cuando está la posibilidad de que su bebé se lastime. Pero empezó a ver que le pasaba algo al árbol en el que subió, que fue la segunda cosa que detuvo la persecución de Riko, para ver con asombro lo que pasaba, una expresión que compartió Kusina pero en mayor grado. Las hojas del árbol en donde había trepado Naruto, empezaron a cambiar, del café que empezaba a adquirir a inicios del otoño, volvió lentamente al verde, y las flores empezaron a salir de algunas de sus ramas, hasta que estuvo en su mejor punto todo el árbol.
Una Ringo embarazada de 8 meses llegó justo cuando terminaba de reflorecer el árbol, vio como Kusina tenía la boca abierta y una mirada perdida como si hubiera visto un fantasma, cosa que podría decirse que hizo. Ringo vio entre el árbol rejuvenecido, Kusina y Naruto, por lo que hizo una pregunta. ¿Qué pasa, Kusina? ¿Algo malo? La mujer sabía de los poderes de Kusina así como los poderes que posiblemente despierte Naruto en el futuro, supuso que esto del árbol rejuvenecido era cosa de eso, tal vez el niño usaba un poder inconscientemente, pero no podía ver cuál era el problema, despertó un poder que tal vez rejuvenezca lo que toque o que controle la naturaleza, no lo sabía, aún con las detalladas explicaciones de Kusina el chakra seguía siendo un misterio casi total para ella, pero algo tan hermoso no podría ser malo, ¿verdad? Mokuton fue lo único que dijo antes de caer de espaldas por la conmoción. Naruto vio esto desde el árbol junto con Riko al pie del árbol, ambos se preocuparon por la mujer pelirroja por lo que Naruto saltando del árbol y Riko simplemente yendo de su posición fueron a socorrer a Kusina que aún seguía conmocionada. ¿Madera? ¿Eso es malo? Fue la única e inocente pregunta que podía hacer Ringo sin saber el gran e inmenso poder que poseía su figura de sobrino. Espacio mental de Naruto. El espacio mental de Naruto había cambiado bastante en los últimos 3 años que habían pasado. Primero la gran jaula que mantenía a raya al 4 y 9 colas había desaparecido, en su lugar había sido sustituido por un collar de cuentas en cada uno de los cuellos de las dos bestias, pero curiosamente, en ambos collares había una cuenta que tenía una pequeña grieta, la misma grieta que había aparecido en la barra de la reja. También el lugar dejó de ser completamente negro, y fue cambiado por 2 ecosistemas diferentes. En un lado que abarca exactamente la mitad del plano mental se puede ver una zona en el cual el suelo es totalmente hecho de roca volcánica, además de eso se ven ríos de lava y varias hileras de volcanes activos, mientras que en la otra mitad del espacio había un gran prado, donde había una gran cantidad de flores y árboles pequeños de diversos tipos y especies, o por lo menos pequeños en comparación con el que está en el centro de todo el espacio floral. En el centro exacto hay un gran cráter en el que fácilmente podría haber entrado la mitad de la aldea oculta entre las hojas. En la parte norte del hoyo había un gran árbol, uno tan alto que fácilmente era el doble de altura del 9 colas, y con una flora en su copa que era un poco más ancha que todo el cráter, el cual cubría con sombras. Estas 2 zonas eran los dominios de cada uno de los bijus que vivían en el interior de Naruto, y creo que no hay que decir a quién le pertenece quién, pero ahora no se veían a ninguna de las 2 en el centro de sus dominios, en realidad se ven a los 2 reunidos en el centro pero del espacio mental, en las fronteras de cada una de sus zonas. ¿Qué hacían ahí? Pues, en este momento, caídos de espaldas con caras incrédulas en sus rostros. Pues aunque aún no se hayan dado a conocer a Kusina, sí que lo hicieron con Naruto, al cual le pidieron que no hablara de ellos con nadie ni siquiera su madre, lo cual aceptó, pues él los veía como sus geniales y peludos hermanos mayores. Al principio fue raro para las 2 grandes bestias que después de años de aislamiento en lo que a humanos se refiere, ahora ambos tienen uno de hermanito menor, un amable hermanito menor el cual les dio estas increíbles zonas mentales y que lo sacó de la jaula, esto al convertirla en collares y muñequeras con púas que las 2 entidades de chakra les encantó, pero ¿qué tiene que ver esto con su estado actual? Simple. Además de todo lo que le dio su hermanito, el cual para sorpresa de ambas bestias maduraba bastante rápido, entendió que aunque les diera estas zonas tan increíbles según los gustos de cada uno, no quitaba que estaban encerrados sin posibilidades de ver afuera, o eso fue hasta que mientras experimentaba Naruto encontró que podía dejarlos ver fuera de su mente sin problemas, así que siempre le dejaba por decirlo así una ventana mental al exterior. Y pues vieron lo que acaba de pasar, llegaron a la misma conclusión de Kusina y como ella o casi como ella, cayeron de espaldas conmocionados y casi inconscientes de la impresión. Pues no todos los días descubres que tu hermanito tiene posiblemente la línea de sangre elemental más poderosa de todas. ¿Qué diablos? ¿Cómo nuestro hermanito tiene esa maldita línea de sangre? Si él es Uzumaki, no Senju fueron las palabras conmocionadas de Son Goku, quien aún estaba tratando de salir del shock, por lo que acababa de suceder. Pues, creo que tengo una posible respuesta para eso contestó la pregunta de su hermano Kurama recuperándose un poco más rápido que el de la conmoción. Te escucho Kurama pues ya ves, puede que Kusina sea, la nieta del maldito de Hashirama, y pues eso convierte a Naruto en su bisnieto, por lo que supongo que despertó un gen escondido y por eso puede usar el Mokuton ahora. Disculpa. Creo no haber oído bien, dices que Naruto, nuestro lindo hermanito menor, es pariente prácticamente directo de Hashirama Senju, quien es la causa de nuestros continuos encierros.
Preguntó Son Goku con una cara aparentemente tranquila, aunque el tic en su ojo derecho no se le perdió a Kurama. Sí, fue la respuesta calmada de Kurama. Ya veo, ¿y cuándo carajos me lo pensabas decir, perro pulgoso? Después de perder la usual paciencia que lo caracterizaba, Son le empezó a gritar a su hermano más poderoso en la cara. No estaba feliz de que le ocultaran cosas de su ahora hermano menor. Más vale que te calmes, Son, tuve mis razones para no decirte, las cuales diré si solamente te calmas. Son Goku, aún molesto pero siendo el viejo listo que era, y queriendo respuestas, dejó las preguntas para después. Por ahora escucharía bien en primera instancia, no quería decirte, porque sé que como los otros tienes un profundo resentimiento con el clan Senju, en especial Bashirama, mezcla entre Baka y Hashirama, por llevarnos a la situación actual, y como aún no queríamos ni tú ni yo del todo al chico, es cierto nos trató bien pero era un bebé, pensé que podríamos darle una oportunidad después de lo de la primera noche, pero sin prejuicios por su descendencia y segundo, cuando ya habíamos aceptado a Naruto después de sus primeras palabras y la promesa de hace unos meses no vi la necesidad sus razones, y tanto él como Son recordaron ese evento que los llevó a su ahora relación de hermanos. Flashback 1, hace 2 años, un Naruto de 1 año había entrado a su espacio mental como ya era una costumbre diaria, desde el primer día que entró a su espacio mental se había vuelto una costumbre que cuando se fuera a dormir terminaría allí, y jugaría con sus amigos peludos hasta que se quedara dormido. Al acercarse gateando a la jaula, se encontró con un Kurama y Son Goku esperándolo pacientemente para su rutina diaria de jugar. Naruto pasó por los barrotes de la jaula, para que cuando estuviera a unos cuantos metros, una de las colas de Son Goku lo tomó y levantó en el aire a uno de los lugares favoritos del niño, la corona de hueso del monos, y así empezó una noche de juego que duró más o menos 1 hora y media. Kurama, que ahora tenía al Naruto de 1 año en su lomo, lo bajó del mismo y lo puso delante de él viendo con algo de extrañeza lo que trataba de hacer, ya que abría y cerraba la boca de la que salían ruidos tiernos, pensaba que solo quería sacar algo de su boca hasta que escuchó algo que no se esperaba y que lo llenó de una alegría muy extraña. Dudama, dijo Naruto tratando de imitar el nombre del gran zorro que había escuchado tantas veces decir a Son Goku. Kurama y Goku no lo podían creer, el bebé Naruto había dicho sus primeras palabras mentales, y fue el nombre de uno de ellos, o bueno, esa fue la intención. Son Goku se sintió un poco celoso, sabía que aunque las primeras palabras mentales no eran lo mismo que las de la vida real, ya que por decirlo así, las palabras mentales son un adelanto o práctica mental de cómo dirá sus primeras palabras en la realidad y que por lo general cambiaban de las mentales, que según creían serían Kasan o algo así, y siendo sincero le hubiera gustado que fuera su nombre las primeras palabras, pero de lo poco que sabía de los bebés humanos es que no dicen 2 palabras de inmediato, así que se conformaría con la alegría de su hermano, o eso fue hasta que se demostró que posiblemente tenían a un pequeño genio de amigo. Naruto se volteó a ver Goku. Boku fue lo que dijo después del nombre de Kurama. Son Goku no pudo evitar sonreír inmensamente, se acercó Naruto y cuidadosamente lo abrazó con su inmensa pata al acercarlo a él mismo, donde el pequeño devolvía el abrazo. Este oficialmente era un día que siempre recordarían Kurama y Son, el día en que posiblemente iniciaron una amistad. 5 días después de eso, Naruto dijo su primera palabra en la vida real, dirigida a su madre, la cual fue mamá, lo que llenó de una inmensa alegría a la pelirroja, tanta que no dejó de llorar de alegría en todo el día. Fin. Flashback 1. Inició Flashback 2, hace 3 meses, como todos los días desde que nació Naruto entró a su espacio mental, pero en esta ocasión a diferencia de las otras en vez de noche fue de día, y se dirigía corriendo a la gran jaula que tenía atrapado a sus amigos con un regalo para ellos, uno que esperaba disfrutarán. Al llegar a la jaula notó las miradas extrañadas de sus amigos los cuales no pudieron evitar preguntar ahora no es que nos moleste que nos visites en el día pero ¿qué pasa Naruto? ¿Pasó algo malo? Estas preguntas fueron formuladas por Son Goku. Nada Dokuni, solo que vengo a darles un regalo dijo alegremente Naruto con una sonrisa que mostraba todos los dientes. Así que un regalo, ¿qué clase de regalo Naruto? Preguntó esta vez Kurama, un tanto interesado mientras se levantaba de su posición acostada. Esto Dudamani se sentó en el suelo de la jaula y haciendo una cara chistosa que incluía la lengua de fuera y una cara que pensó se vería de mucha concentración, empezó a trabajar en su regalo. No mucho después de eso, el espacio mental empezó a cambiar, la jaula se empezó a disolver y tomar la nueva forma de collares de cuentas que fueron directamente a los cuellos de Kurama y Son, junto con unas muñequeras con unos picos de lo que parecía metal en sus manos o patas delanteras. Pero no se detuvo ahí, también el espacio empezó a tener más colores además del negro.
Empezaron a verse, verde, rojo, café, morado, azul, naranja, blanco y aunque menos que antes se veía un poco de negro, las gamas de colores se dividieron en 3 grupos. En el primer grupo donde estaban el rojo, naranja y negro se fueron a una mitad del espacio mental y se empezaron a formar roca sólida negra como si la hubieran quemado, montañas hechas del mismo material, pero que tenían en sus puntas grandes hoyos donde salía un material rojizo con naranja el cual para asombro de Son Goku era lava. El segundo grupo conformado por verde, café y morado se fue a la otra mitad donde se empezó a formar un gran claro de césped verde con varias de las más hermosas flores de color morado que había. En el centro de ese claro se formó un gran hoyo con tierra saludablemente café, y en la parte sur del gran agujero se formó un árbol igualmente inmenso con un tronco café y una vasta y tupida flora en la cima. Y el último grupo de colores, azul y blanco, fue directo a lo que sería el techo, donde se formó un cielo del azul más hermoso con cientos de esponjosas nubes blancas. Kurama y Son no podían decir nada, solo miraban entre el nuevo paisaje mental y Naruto con asombro. ¿Les gustó Durama ni Boku ni? Es que Tenseki como siempre están enchedados y no pueden salir, Edametora el lutar metor n barra a. Perdón si es complicado de entender, pero el Naruto joven habla así. Naruto, ¿cómo lograste esto? Son, que había salido rápidamente del shock, preguntó ignorando momentáneamente el hecho de cómo los llamó el niño. Tomó. Pensando. Fue la infantil respuesta que dio el joven. No, cachorro, lo que el mono súper desarrollado preguntó es ¿cómo imaginaste este lugar? Preguntó Kurama ignorando ley. Indignado de Goku. A eso, los guste en la televisión, y los taje a ti, yo lo retor de lo que les gustaba y tala. Dijo con unas manos de ellas que había visto en un programa de televisión y a su madre hacer para hacerlo reír. Kurama y Goku estaban conmovidos, este cachorro al que habían intentado matar en su primer día de conocerlo ahora les trataba de dar las mejores comodidades, recordando lo que les gustaba y tomándose el tiempo para buscarlo y replicarlo. ¿Por qué? Fue la pregunta que hizo Goku. ¿Por qué haces esto por nosotros? No lo tomé a mal, le gustaba el nuevo lugar que había hecho Naruto, pero quería saber qué lo hizo hacer esto. ¿Por qué? Porque don mis hermanos, y mis hermanos no pueden vivir en una jaula, fue la seria respuesta que dio Naruto. ¿Tus hermanos? Preguntaron tanto Goku como Kurama a la vez. Siempre están jugando conmigo, me preguntan cómo estoy y se preocupan por mí, ¿no hacen eso los hermanos? Respondió nuevamente Naruto con una gran sonrisa. Y sé que no somos iguales, pero aún así, los quiero como mis hermanos y mis hermanos no duermen en taulas, prometo que siempre los cuidaré como ustedes y ayudaré como ustedes. Hacen esas palabras que para algunos por venir de un niño no le tomarían tanta importancia y pensarían que son solo palabras de un niño. Para los viejos fue diferente porque en los ojos que tenía mientras decía eso, demostró que esto era una promesa más seria de lo que un niño de su edad debía poder dar. Con unas sonrisas cálidas, las dos inmensas criaturas hechas de chakra solo pudieron reír y seguidamente abrazar al niño con cuidado de no hacerle daño, para jugar en los nuevos ecosistemas. Fin. Flashback 2, Son sonrió ante los buenos recuerdos del pequeño Naruto. Supongo que tienes razón, que el niño tenga esa línea de sangre no importa, sigue siendo nuestro mismo lindo hermanito menor, y nunca lo usaría contra nosotros. Así es, ahora tendremos que mostrarle al niño cómo usar ese poder, porque estoy seguro que la cabeza de tomate no sabrá cómo usar esa cosa. Lo bueno es que logre memorizar las poses de mano de Hashirama cuando lo uso contra mí, dijo Kurama. Si yo también le ayudaré con eso, también memorice algunos de los ataques y la forma en que balanceo su chakra para hacerlo, por lo menos algo bueno saldrá de esas estúpidas peleas con el viejo hombre árbol, aportó Goku, aunque también tendré que enseñarle cómo usar la lava. Sin duda Naruto crecerá para ser un hombre poderoso, incluso más que ese Hashirama, de eso nos aseguraremos tú y yo. Son, nuestro hermanito tiene que ser tan fuerte que nadie pueda vencerlo si tiene que pelear, fueron las últimas palabras. Tendrían que esperar un poco para empezar a entrenar a Naruto cuando lo hiciera Kushina, pero cuando lo hiciera se asegurarían de que fuera el mejor y más poderoso ninja que jamás haya habido. De sus cuentas corría eso. Fin. Capítulo 2.